No soy Abraham Pérez, exdirector. Ya. No soy ya director del Banco Central. Disculpe esa imprecisión porque aquí en los Cambas somos irreverentes y no sabemos mucho de eso. Yo soy Carlos Subirana y estamos en un programa, saque ese número de teléfono, con el exdirector del Banco Central de Bolivia. Ser director del Banco Central de Bolivia, no solo en Bolivia, sino en los países serios, requiere de mucha capacidad profesional, mucha capacidad técnica. Seguramente usted tiene una buena formación, porque así nomás son mis amigos los directores del Banco Central de Bolivia. Estamos a sus órdenes, el tiempo es suyo, los micrófonos y la cámara son suyas, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el asunto era en relación a un pronunciamiento, a una declaración que hace el señor Doria Medina respecto a la deuda interna. ¿Cuál es el señor Doria Medina? ¿Cuál es? Algunas cifras que plantean el dato que se tiene hasta abril del presente año, y en el análisis de algunos colegas míos, pues está que hay un poco más de financiamiento por parte del Tesoro, que lo hace a través de ofertas que recibe, ¿no? Demandas que recibe en subastas que se hacen en el Banco Central. Evidentemente, estas subastas, hay un poco más de colocaciones por parte del Tesoro del país, y estas colocaciones obviamente van a la utilización del presupuesto que tiene el Tesoro y el gobierno para cubrir en este momento esos gastos que tienen que ver obviamente con la salud, con la educación y fundamentalmente con la pandemia, puesto que se está atendiendo ahora sí la pandemia, a diferencia del año pasado, que en el mismo periodo, pues casi todo el 2020 no se atendió bien la pandemia, y esta vez sí corresponde a que el Tesoro cumpla con lo comprometido en el presupuesto para el 2020, en el sentido de reactivar la inversión pública y también de atender a la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, para eso se necesita obviamente recursos, y estos recursos, una manera de obtener estos recursos, una manera es evidentemente los ingresos que se tienen por la imposición, por los impuestos, y la otra manera es ofertando valores, o sea, papeles, bonos del Tesoro que los oferta en subasta, y los que van a comprar estos papeles, pues dicen: yo necesito, qué sé yo, 100 millones a esta tasa de interés, y el Tesoro pues decide si va a dar va a recibir este monto, va a dar papeles por este monto. Si me permite, licenciado, si me permite, sí, siga usted. Yo voy a ir así para hacerlo más didáctico. Yo le voy a hablar así como yo soy pueblo. Tenemos la deuda externa, me está hablando, y tenemos el presupuesto general del Estado. Antes la deuda interna era más del 80, del 100% del TGN, ¿no? Cuando se llamaba TGN. Ahora la deuda interna representa un porcentaje menor, porque creo que el presupuesto o el PIB es de cerca de 40 mil millones de dólares año, o algunos números más, algunos números menos. ¿Así es? Ajá. Así es. Lo que sucede es que una vez que ha pasado lo peligroso, digamos, de la pandemia antes de las vacunas, los países europeos como los Estados Unidos pues han empezado a vacunar a su población, y se está recuperando la economía mundial, a la cual nosotros también estamos vinculados mediante nuestras exportaciones y mediante nuestras importaciones, ¿no? Entonces esa era mi primera pregunta. No se olviden que nosotros somos provenchanos. Ya tengo que preguntarle así despacito, porque no conocemos mucho. La segunda pregunta tiene que ver a lo que es la inversión pública y privada. Bolivia está siempre apuesta en este modelo social comunitario a la inversión pública y también a la privada. A eso se refieren también algunos. Tercero, papeles AAA los emite el Banco Central, el Tesoro de los Estados Unidos y todos los bancos del mundo.
Bundesbank, en Alemania. Los papeles del Banco Central de Bolivia son los, para decirlo de otra palabra, son los DPF más garantizados que puede existir en el sistema. ¿O me equivoco? A ver, el Banco Central, cuando ofrece papeles, ¿ya?, o bonos del Banco Central, lo hace específicamente para manejo de la política monetaria, ¿no? Entonces ofrece los papeles y suele, ¿no es cierto?, dar unos intereses pues atrayentes para los bancos y para que los bancos puedan comprar estos papeles. Pero el objetivo al emitir el Banco Central estos papeles es básicamente para recoger liquidez. Y que no haya inflación. Para ir controlando la inflación. Así es. El banco. Así es. El Tesoro, por su parte, el Tesoro ofrece estos papeles para cubrir sus necesidades, ¿no? Es decir, para cubrir la inversión. Se ha retomado la inversión pública en realidad en el presupuesto del Estado. Se nota que se ha retomado la inversión pública, algo que estuvo prácticamente congelado el año pasado. En realidad va menos 12%. Menos 12%. ¿Cómo? El crecimiento fue negativo en menos 12%. El crecimiento fue negativo, tuvimos un crecimiento negativo que fue mayor al crecimiento negativo de la región, ¿no? Pero este crecimiento negativo tiene dos golpes. Es uno, el golpe de Estado que ya se dio desde septiembre, octubre, noviembre del 19 y prácticamente hasta la declaración de la pandemia que fue en Bolivia a finales de marzo. A partir Entonces, de marzo, evidentemente ha sido la pandemia vino acompañada la pandemia de la peste, y la peste fue este gobierno de facto. Así es, porque ¿no? se tomó dos decisiones en el gobierno de facto. Inmediatamente se dio el golpe, pues frenaron la inversión pública, algo que es totalmente negativo para la dinámica de la economía, para el fortalecimiento de la economía, porque la economía iba creciendo de manera importante. 5 años seguidos que habíamos crecido más que nuestros vecinos, que los países de Sudamérica, y este crecimiento se dio fundamentalmente por el motor de la inversión pública, es decir, dentro de la economía plural, el sector que puso más voluntad, más dinámica a la economía boliviana fue la economía del Estado. Y el otro factor, ese fue el primer factor. Claro, ese es básicamente, ¿no es cierto?, lo que sucedió en el funcionamiento del modelo social comunitario. Cuando viene el golpe, frena esta dinámica de la inversión pública, frena todas las inversiones, cierra estas empresas, lo que se estaba realizando en términos de obras públicas, y incluso de manera, ¿no es cierto?, muy, bueno, ese es un principio ideológico que tiene el golpe, porque no deberían cesarse las construcciones de la inversión pública. Por ejemplo, Bulo Bulo. La fábrica de urea de Bulo Bulo. ¿Por qué cesarse? Por lo siguiente. La fábrica de gas. El litio, Bulo Bulo, el hierro del Mutum, EASBA, que está en el norte de La Paz, están en lugares rurales, están en campo abierto, o sea, no hay mucha población. Y evidentemente los contagios por el COVID se han dado básicamente en todo el mundo en lugares donde hay mucha población. Obviamente que una diferente política, un gobierno distinto, no debería haber parado esta inversión pública. Y si no se paraba esta inversión pública, pues hubiéramos tenido mejor suerte que al decrecer el 12%, posiblemente hubiéramos decrecido. Sin contar sin contar la planta envasadora de gas de Yacuiba y la fábrica de vidrio de Chuquisaca, entre otras. Así es. Entonces, esa también la pararon. La pararon todas las unidades de empresas estratégicas del Estado. Todo se paró. Pero por suerte había una pandemia que no permitió que se la roben o que se la compren a precio de gallina muerta, que era el segundo paso. Así es. Obviamente que estaban yendo a esa situación en la cual iban a privatizar, iban a venderlo. Una nueva pregunta de este provechano. Hemos visto las expectativas del crecimiento de la economía boliviana, incluso del FMI, habla como del 5,5%, otras instituciones hablan del 4,5%, 5,2%,
Entonces de pronto Bolivia dejó de crecer 12% y ha empezado a crecer alrededor del 5%. Yo estimo que vamos a llegar al 5,5% si van las cosas así también. Así es, los organismos internacionales han proyectado más del 4 o 5%, ¿no? Y el gobierno fue más prudente y proyectó 4,4%. Bueno, el hecho de que se está dando recuperación de los precios de nuestras exportaciones, la soya está recuperando, está con un precio muy importante, el petróleo, y mediante el petróleo el gas también está recuperando, los minerales están recuperando porque evidentemente nuestros socios que nos compran estos productos también están en una dinámica y una preocupación por recuperarse. Esa es por una parte, y los organismos internacionales obviamente tuvieron la siguiente información. Se hizo daño con el golpe a la economía boliviana, pero en ese tiempo se mantuvo fortalecida la economía porque inmediatamente se tomó el gobierno democrático, tomó el poder, inmediatamente hizo funcionar lo que estaba parado, lo que estaba cerrado, ¿no? Ha costado mucho dinero, ¿sí, no? Ha costado mucho dinero el juego de estos chicos. 40 y tantos millones de dólares, Bulo. ¿No? Además, lamentablemente, intencionalmente, pues le hicieron un daño físico a Bulo porque quemaron una turbina, y es una turbina que nosotros no la podemos fabricar, no la fabricamos, y todos tuvieron que pedir y hacer los trámites correspondientes a una empresa asiática. Pues, espero que ya esté llegando, ya haya llegado para que Bulo nuevamente empiece a funcionar. Una pregunta más de aquí, de este campechano. He notado que la balanza está siendo positiva y que nos está dejando un saldo positivo a la balanza económica, a la balanza de pago, lo que nos permite otra vez volver a incrementar nuestra RIN. ¿Es cierto? Así es, nuestra balanza, es decir, las exportaciones menos importaciones tienen un resultado positivo, ¿no? Hemos tenido exportaciones por 3.900 millones de dólares y hemos tenido importaciones menores que esas exportaciones, por lo tanto tenemos una balanza favorable, ¿no? Esto está mostrando que nuestras exportaciones se han recuperado y básicamente las importaciones han disminuido. Ahora, obviamente que se necesitan medidas importantes, ¿no es cierto?, para continuar con esta balanza favorable. Obviamente el gobierno tendrá algunas ideas en términos de políticas. No puede ser que en un país que debe recuperarse, que ha sido castigado doblemente su economía, por ejemplo, siga manteniendo, ¿no?, o siga consintiendo la importación de bienes suntuarios, ¿no? Eso debería, pues, de regularse mediante medidas de arancelarias, qué sé yo, pero creo que esas políticas, me imagino que la están pensando en el gobierno para poder, ¿no es cierto?, sostener esta balanza comercial favorable. Lo cierto es que hasta abril el dato es importante de que nosotros hayamos tenido una balanza comercial favorable de 638 millones, es decir, restando las importaciones de las exportaciones, hemos tenido como 688 millones. La pepita de último, oro. Esa decisión del presidente y del gobierno de mandar una ley para que las reservas se transformen en oro y ya no estemos dependiendo de una divisa que no sabemos si va a sobrevivir o no al bicotín o al baicotín y tantas cosas. ¿Cuál es su opinión, licenciado, doctor? ¿Qué le puedo decir a usted? Abraham. A ver, Abraham, yo también, mire, el oro ha estado siendo adquirido por aquellas economías que se llaman emergentes o economías que ya son potencias. La India, Rusia, China ha estado durante los últimos años, la última década en realidad, ha estado comprando mucho oro. ¿Para qué? Pensando en que evidentemente el dólar deje de ser una reserva internacional, o sea, una reserva que tengan ellos para poder, ¿no?, negociar sus importaciones, sus exportaciones. Ya hace 2, como 3 años en el Banco Central, sí, ahí yo era también parte del directorio del Banco Central, con la presidencia de don Pablo Ramos, habíamos trabajado la necesidad de que la producción de oro en Bolivia
que se va, ¿no es cierto?, incluso mediante el contrabando, o que las empresas exportadoras se la llevan en bruto o se la llevan en manera de joyas, qué sé yo, algo se quede en el país para que formen parte de nuestras reservas internacionales, ¿no? Estamos con unas reservas internacionales que en su mayor porcentaje son los dólares, y el dólar en la guerra de monedas en las últimas semanas se está debilitando, y al debilitarse el dólar, pues, nos debilitamos nuestras reservas internacionales en dólares. Por lo tanto, es importante que la producción de oro que se hace acá dentro del país, parte de esa producción, entiendo que la ley del oro está en ese sentido, parte de esa producción de oro vaya a ser parte de nuestras reservas internacionales. Lo que pasa es que países, potencias como la República Popular de China se han transformado en grandes potencias, se han transformado potencias en todo tipo, hasta en términos científicos, con su vacuna Sinopharm. La ex y la actual Rusia es otra potencia que se ha fortalecido y ha entregado probablemente a la comunidad científica su vacuna, la Sputnik V. Hay otras potencias emergentes como la India y otros que ya no es solo los Estados Unidos de América la referencia, como algún día dijo un colega suyo, Fukuyama, que era el fin de la historia y que había una hegemonía total neoliberal o neocapitalista o de mercado. Ahora otra vez están apareciendo, como es el caso de Bolivia, lo que tanto lo dijo el compadre Carlos Palenque Avilés, el modelo endógeno. Mucha gente ha salido de la extrema pobreza, mucha gente ha salido de la pobreza de la clase media, y por suerte tenemos nuestra propia demanda interna, que es lo que necesita un país para vivir. ¿Qué tal equivocado? Es cierto, tiene usted mucha razón. Además, es importante, yo leí el otro día un documento, resumen de Fukuyama, que había dado prácticamente al Estado su epitafio, es decir, que el Estado ya no debería utilizarse, que debería darse al mercado. El mismo Fukuyama en sus últimas investigaciones y documentos dice, no, señores, el Estado es importante. Y lo que está ocurriendo en nuestro país, y además lo que está ocurriendo en todo el mundo, es que estamos acudiendo al Estado. Nosotros estábamos con el Estado prácticamente fue pero usted es muy valiente, además temerario es. ¿Cómo lo sigue leyendo a Fukuyama yo después de que le peló? Ya ni lo veo. La peló, pero él está ahora reconociendo de que se equivocó, porque ahora está reconociendo de que el Estado es fundamental, sobre todo en este periodo de la recuperación de la economía y del fortalecimiento de los países. Y esto es lo que está aconteciendo en el mundo. Nunca morirá el nacionalismo. Y Fukuyama no es mi colega, él es sociólogo. ¿Y usted qué es? Modestamente soy economista, para servirle, señor. Yo soy primo de los economistas porque tengo una primera carrera en administración de empresas, otra en derecho. Estamos entonces en la misma. Pero no sé nada, digamos, yo solo veo la microeconomía y es cierto, ¿qué tan cierto es que la vida del economista se divide en dos? La mitad del tiempo está haciendo proyecciones y simulaciones de lo que va a ocurrir, y la otra mitad del tiempo está explicando por qué no ocurrió. Así es. Todo depende de dónde se ha formado el economista. Ese es un chiste, perdóneme. Es un chiste. No, tiene usted mucha razón. Estamos cometiendo el error de seguir formando a los futuros economistas en la teoría convencional, que es la teoría neoclásica, habiendo otras teorías que tienen otros enfoques, ¿no es cierto?, y no se ciñen estrictamente a hacer solamente cálculos matemáticos, sino a hacer un análisis que tengan que explicar. El economista debe explicar los problemas, pero no solamente explicarlas y hacer asustar a la población, sino que el economista debe dar las soluciones todo problema tiene solución, y el economista debe tener la obligación de dar las soluciones a los problemas, explicar los problemas sin mentir. Algunos de mis colegas son mentirositos, no dicen lo cierto. El señor Doria Medina, por ejemplo, yo le aconsejo al señor Doria Medina que regrese a las aulas universitarias para que pueda actualizarse, porque hay muchas contradicciones en lo que él dice.
Y es cierto que el economista, lamentablemente hemos dado esa figura, pero desde la crítica a la economía, desde las economías heterodoxas como la institucionalista, la neokeynesiana y otras, es posible, ¿no es cierto?, que el economista ya desde ahora pueda hablar en serio, ¿no? Puede hablar en serio, sí, ¿no? Y no ser terrorista con la población, haciéndole asustar a la población, ¿no? Decir, no tenemos remedio, estamos pegados, no podemos pagar eso. Yo le voy a mandar a usted, para que se vaya a llegar a su colega, el licenciado Samuel Doria Medina, la doctrina social de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana Latina, donde dice y critica tanto a las transnacionales como al nacional, que hacen fortuna en un pueblo y sacan sus ganancias al exterior, como es el caso de la cementera, que se compró $1 millón y la vendió en 500, y lo sacó los 500 millones porque no confiaba en la banca boliviana. Así es. Y tiene la cara de hablar, ¿no es cierto?, por qué no se invierte, cuando él lo que ha hecho es sacar la venta de su cementera. Entonces, que lo pongan, ha dejado ninguna obra, ¿no? Que la pongan al lado de la Biblia, que tanto le gusta, la doctrina social de la Iglesia Católica, que es fruto del Concilio Vaticano II, fruto del magisterio, las encíclicas, cartas, y entre ellas una de las últimas, Laudato Si Vis Ignore, del el Papa Santo Padre Francisco, quien es apegado a eso y posible, y no le estoy hablando de la teología de la liberación, solamente le estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia Católica. Tuve el gusto en fin de diciembre de obsequiarle una de esas al ex presidente y amigo personal que vive en Laucaeñe, Chapare, porque ante el ocaso del modelo del año 1989, del modelo socialista, y la muerte del modelo capitalista del 2008, ¿con qué nos quedamos? Nos tenemos que quedar con algo. Por suerte tenemos economistas buenos como usted. El ser humano no debe renunciar nunca a sus utopías, a sus sueños, y es posible cumplirlos cuando uno se propone. Eso es lo que ha hecho en realidad el presidente Evo Morales. Siempre decía, los sueños se cumplieron porque nos hizo crecer durante más de 14 años, obviamente tomando decisiones. No hubo ningún milagro en la economía en esos 14 años. En la economía no hay milagros, en la economía hay resultados de decisiones que se toman. Esa es los verdaderos resultados, no son milagros, no hay milagros, sino decisiones que se han tomado. En el año 2006. Que ahora espero que el gobierno también tome buenas decisiones, ¿no? Eso es importante. En el año 2006 los ingresos de la renta petrolera rondaban los $300 millones. En poco tiempo subieron a los $2.000 millones, cifra que estamos por llegar. Así es. Estamos como en nuestras mejores épocas. Además, el incremento del precio del petróleo ya se dio desde el 2002. 2002, 2003, 2004, 2005, esos gobiernos, entre los cuales estuvo el señor Carlos de Mesa, no hizo nada para poder recuperar nuestros ingresos y dejó que esas transnacionales se la llevaran como el 80% de esos ingresos, ¿no? Y entonces, solamente fue la ley promulgada por mi ex colega, amigo y pariente, que en paz descanse, Ormando Bacadíes, que fue vetada por el entonces presidente Carlos Mesa, que fue la ley del IDH. Cuando el presidente Morales asumió, las cosas cambiaron. Solo con esa ley que no quiso el magnífico, locuaz, intachable. ¿Algo más, licenciado? Sí. Bueno, eso es, estimado compañero. Carlos, me llamo Carlos. En campo de la economía. Carlos me llamo. Carlos Subirana. Sí, un gusto conocerlo, Carlos. Espero estar en otra oportunidad también para seguir hablando sobre lo que va a acontecer en términos de la recuperación en la economía mundial y la recuperación de la economía. Yo le voy a ser muy claro a usted. Nosotros, con la gracia de Dios, la prudencia y el manejo austero de nuestra economía, tenemos varios medios. Entre ellos tenemos la Estrella del Oriente, que lo comprometemos a usted o al que sea que nos escriba por lo menos una o dos columnas relacionadas a nuestra economía.
pero gente de nivel que haya sido directores, actuales, he entrevistado a algunos otros, entonces ojalá les haga llegar eso al ente rector de la economía y a su círculo, que debe ser un círculo muy de muchos intelectuales, y que escriban, que para eso están nuestros medios para apoyarlos, ¿ya? Nosotros estamos acompañando esta gestión y lo hacemos de frente y sin complejos. Muchas gracias. Mándeme usted la dirección y vamos a ir escribiendo y hablando también con mis colegas para que mandemos opiniones cortas de lo que está aconteciendo en la economía. Y que la gente no se asuste. La gente, por ejemplo, pongo el ejemplo de las vacunas. Primero que decía, no va a haber vacuna, nunca va a llegar a Bolivia. Para su mala suerte llegó a la Argentina. La primera semana reportaron 100 muertos, pero no encontraron ni un cadáver. Después decía, resulta que a Bolivia no va a llegar y la que llega lo va a matar a uno. Y decía un doctor paseño, un máster en epidemiología, entre los mitos y realidades, es que en la primera dosis le han sabido poner a uno el chip y en la segunda le ponen recarga. Así es, para que se vaya así. Bueno, a mí se me cayó mentiras. En la segunda la población dosis, no tiene que asustarse, tiene que hacerse vacunar y continuar. Con la segunda dosis se cayó mi barba. Sí, está muy buena la barba. Ya está volviendo a crecer. Ajá, muy bien. Hasta muy siempre, bien. el licenciado Abraham Pérez. Listo, gracias. Es un gusto, ha sido un lujo poder entrevistar a una persona de su nivel profesional y mental. ¿Ya? Hasta siempre. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, compañero.